Cuando era niño, mis padres tenían que hacer constantemente horas extras en trabajos sin futuro, para poder mantener la luz y la comida en la mesa. Esto significaba que no solo teníamos que vivir de forma muy frugal, sino que tampoco podía pasar tiempo con ellos tan a menudo, como debería un niño. Por lo menos, sabía que mi madre y mi padre se preocupaban por mí, y que harían cualquier cosa para hacer mi vida un poco más fácil, aunque apenas estuvieran cerca para demostrarlo. También tuvimos la suerte de vivir en un barrio que, aunque era relativamente pobre, estaba lleno de vecinos que se cuidaban entre sí. Pero nuestra mayor gracia salvadora fue mi tío, Chris. Estaba, por decirlo suavemente, forrado. Aunque nunca llegué a saber a qué se dedicaba, sí sabía que tenía algún tipo de puesto en la NASA. Incluso con su ajetreado estilo de vida, encontraba tiempo para visitarnos al menos una vez al mes, para ayudarnos a pagar las facturas, y a veces, para traer algo especial para mí. Sin embargo, a pesar de las frecuentes visitas de Chris a nuestra casa, tengo que admitir que nunca se sintió realmente como parte de nuestra familia. Claro, era simpático y todo eso, pero cada vez que lo miraba, tenía una mirada ilegible en su rostro, como si su mente estuviera en algún lugar lejano de nuestro destartalado hogar. Nunca se sintió parte de la familia, ni siquiera en las grandes reuniones familiares en las que aparecían todo tipo de personajes extravagantes en nuestra casa. Tampoco los regalos que me daba, ayudaban. Siempre eran de su trabajo, siempre me los daba sin apenas explicaciones y siempre eran raros. Una vez, durante las vacaciones, me entregó una roca brillante. Sí, una roca que brillaba. Sin decir qué era, o por qué brillaba. Dejó de brillar después de una semana, y se convirtió en una roca normal. En otra ocasión, el día de mi cumpleaños, me dio un puñado de lo que él llamaba huevos especiales, y me dijo que los pusiera en agua. Supuse que se convertirían en monos marinos o algo parecido, pero en lugar de eso, el agua se volvió negra y la casa olía a azufre, por lo que me apresuré a tirarlo todo al desagüe. A medida que fui creciendo, la frecuencia de las visitas de Chris y de los regalos fue disminuyendo. Mis padres expresaban regularmente su simpatía, ya que ellos mismos no podían permitirse mucho para mí, pero creo que en secreto se alegraban de no tener que soportar lo que Chris decidiera traer a nuestra casa a continuación. Sin embargo, Chris siguió apoyándonos económicamente, y por muy egoísta que parezca, creo que nos conformamos con aceptar su dinero, sin tener que interactuar con él. Entonces un día, cuando estaba de vacaciones de invierno y tenía unos 15 años, se presentó sin avisar. Había estado nevando toda la tarde, y mi madre había terminado de preparar una escasa comida de sopa de pollo en la estufa de gas. Estábamos sentados para comer cuando llamaron a la puerta. Era él. Estaba allí tan alto y con los hombros anchos y cubierto de polvo blanco, con el aspecto de un muñeco de nieve de gran tamaño. Mamá se mostró sorprendida y emocionada, al fin y al cabo seguía siendo su hermano, y lo abrazó en la puerta. Mi tío se limitó a darle unas palmaditas en la espalda, con la mirada tan lejana como siempre. Después de sentarse con nosotros, Chris nos explicó que había estado trabajando muy duro en su departamento en la NASA durante los últimos años, pero que recientemente había logrado algo muy grande, lo que le permitía tomarse un tiempo libre para descansar. Por supuesto, no quiso decir lo que había logrado, siempre había sido reservado sobre su trabajo de esa manera. Pero no queríamos que se metiera en problemas por revelar información clasificada ni nada por el estilo, así que nunca le pedimos detalles. «Hola, Carlos», dijo de pronto, volviéndose hacia mí. Esto me sobresaltó lo suficiente, como para derramar un poco de sopa sobre mi regazo, chamuscando ligeramente mis piernas a través de mis pantalones. Chris rara vez me llamaba por mi nombre, y casi nunca expresaba un interés real por hablar conmigo como lo hacía ahora. «¿Cómo estás, tío Chris?», respondí, haciendo lo posible por sonar cortés. «He traído una cosita para ti, del trabajo. Después de la cena, ¿qué tal si vienes a ayudarme a probarlo?». Vi a mis padres intercambiar miradas cansadas y cómplices, no solo por el regreso de los infames regalos de Chris, sino por el hecho de que este era uno que aparentemente había que probar. Aún así, mi tío había estado pagando nuestras facturas durante todos estos años. Lo menos que podíamos hacer
era dejar que se quedara con nosotros un rato, y entretenernos con lo que fuera que había planeado para mí. Chris se levantó pronto de la mesa, me dijo que no me moviera y salió por la puerta principal. Desde la ventana, le vi rebuscar en el maletero de su coche, antes de sacar una caja de cartón de tamaño considerable, y desaparecer de la vista mientras la llevaba por la parte trasera de nuestra casa. Unos minutos más tarde, oí que se abría la puerta trasera y la voz de Chris llamándome para que saliera. Miré a mi madre, que se limitó a asentir con la cabeza, como si dijera, sal y sigue la corriente al tipo. Después de ponerme mi abrigo raído y mis botas dañadas por el agua, salí al patio cubierto de nieve, preparándome mentalmente para ver cualquier chuchería que hubiera robado del Área 51. En ese momento había dejado de nevar, y cuando mis ojos se adaptaron a la luz mortecina, me sorprendió ver que solo era un telescopio. No tenía palancas ni adornos extravagantes, parecía tan ordinario como los telescopios. Sonrió al verme, o al menos, intentó hacer lo que creía que era una sonrisa. Siento no haber podido conseguir algo más fresco, chico. No te preocupes, esto es genial. Respondí dándome cuenta rápidamente de que el alivio en mi voz podía confundirse fácilmente con falta de sinceridad. Tal vez era mejor así, tal vez era mejor que él no supiera que un regalo normal era todo lo que yo quería realmente. Bueno, podría mostrarte las cuerdas. Procedió a enseñarme a manejar el telescopio, y cuando terminó, salieron suficientes estrellas para que me enseñara a encontrar algunas constelaciones famosas. Me lo estaba pasando tan bien que apenas me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Chris hizo una pausa en sus explicaciones para dejar escapar un bostezo, y solo entonces me di cuenta de lo cansado que parecía. Las bolsas bajo sus lejanos ojos eran mucho más profundas que la última vez que lo había visto, tal vez ese supuesto proyecto en la NASA le había pasado factura. Cuando mi madre salió a ver cómo estábamos, Chris nos dijo que era mejor que se fuera a la cama. Le pregunté a mamá si podía quedarme fuera un rato más y trabajar con el telescopio por mi cuenta, y ella accedió, siempre que entrara si hacía demasiado frío. Creo que se alegró de que tuviera la oportunidad de jugar con algo normal por una vez. A medida que avanzaba la noche, seguí mirando por el ocular, observando el claro cielo nocturno, con un detalle que nunca antes había experimentado. Podía ver los brazos cubiertos de estrellas de la Vía Láctea, los cráteres individuales de la Luna, e incluso me convencí de que había encontrado a Júpiter y estaba viendo sus propias lunas. Al final, incluso mis padres se fueron a la cama, dejándome en la silenciosa y fría oscuridad con la única compañía de las estrellas. Me detuve para levantar la vista del ocular, con el ojo izquierdo ligeramente dolorido por estar entrecerrado. Me di la vuelta para mirar la silueta oscura de mi casa detrás de mí, pero en el proceso, mi pie se enganchó en un trozo de suelo especialmente resbaladizo, haciéndome caer con él. Hice una mueca de dolor, esperando no haberme hecho un esguince por el bien de mi madre. Me arrastré hasta donde estaba seguro de que estaba el telescopio, y me agarré a una de las patas para subir. Mientras lo hacía, me detuve. En la parte inferior del aparato había un dial que aún no había visto. Chris había afirmado que me había enseñado todas las funciones del telescopio, pero al parecer había omitido una parte. Esforzando los ojos en la oscuridad, pude distinguir la muesca en la que se encontraba el dial, etiquetada meramente como 1. Volví a mirar a la casa, preguntándome por una fracción de segundo si debía despertar a Chris y preguntarle por ello, pero mi curiosidad pudo más que cualquier duda que tuviera. Al fin y al cabo, era un telescopio normal, ¿no? Agarré el dial, y lo giré lentamente hacia la izquierda hasta que oí un pequeño clic. Ahora estaba ajustado a otra muesca, etiquetada como 2. Me puse de pie, mirando ansiosamente hacia el ocular para ver qué había cambiado. Y cuando lo hice, no pude evitar que se me escapara un grito de asombro. El telescopio había estado apuntando a la luna, que ahora se veía tan cerca que era como si pudiera tocarla. Podía ver los guijarros individuales que recubrían el suelo de cada cráter, y estaba seguro de que, si miraba con suficiente atención, sería capaz de contar las estrellas de la bandera estadounidense. Luego volví a encontrar a Júpiter, y me reí de alegría cuando pude ver claramente la gran mancha roja en todo su esplendor arremolinado, con el punto ocasional de una luna que pasaba por delante de este. El nivel de detalle que estaba obteniendo ahora
era de puro asombro, ni siquiera comparable a lo que había visto antes. Me pregunté por qué Chris no había mencionado este dial, el dial que parecía desvelar el verdadero potencial del humilde telescopio. Entonces, me di cuenta de que tal vez no se trataba de un humilde telescopio después de todo. Tal vez, tenía algo que ver con el último proyecto de Chris en la NASA. Sin embargo, Chris nunca había sido cuidadoso a la hora de hacerme regalos, y nunca me había ocultado características de los mismos. Que de repente me ocultara secretos sobre algo, estaba fuera de lugar. Al final, me tranquilicé pensando que probablemente se había olvidado de decirme lo del dial, y que no era nada de lo que tuviera que preocuparme. Me agaché para volver a ponerlo en su posición predeterminada, pensando en encontrarlo de nuevo por la mañana y preguntarle entonces a Chris. Mi mano vaciló antes de llegar a la esfera. Había una muesca adicional que no había visto. Estaba etiquetada como 3. Me debatí seriamente sobre qué hacer en ese momento. Se estaba haciendo absurdamente tarde, y ya estaba helado hasta los huesos. ¿Quién sabe qué nuevo descubrimiento haría, y cuánto más de la noche me ocuparía? Pero esta vez, me aseguré absolutamente de que no quedaran más muescas en el dial. Esta era definitivamente la última, así que me prometí que sería lo último que comprobaría antes de acostarme. Lo cogí y giré. No se movió. Miré más de cerca el diminuto número 3 impreso. Parecía haber un minúsculo ojo de cerradura debajo de la tercera muesca, y mi mejor suposición era que algún tipo de mecanismo impedía que la esfera siguiera girando. Bueno, eso era todo. Si necesitaba una llave para llegar a la tercera muesca, estaba claro que no era algo con lo que tuviera que jugar sin Chris. Volví a poner el dial en la posición 1, y volví a entrar. El interior de nuestra casa estaba tan oscuro y silencioso como el exterior. Mis padres se habían retirado a su pequeño dormitorio en el piso de arriba, y yo estaba a punto de hacer lo mismo en mi cama en el desván, antes de ver a Chris durmiendo en el viejo sofá del salón. Era el lugar donde siempre solía dormir, en la época en que hacía visitas periódicas a la casa, y escuchar sus ligeros ronquidos me producía una extraña punzada de nostalgia. Sin embargo, esta noche fue un poco diferente a esos días. Por un lado, Chris tenía su maletín a su lado, en el suelo junto al sofá. El misterioso maletín que le había visto manejar muchas veces, pero que siempre guardaba en su coche. Tal vez, en su agotamiento, se había olvidado de dejarlo allí. Si eso era cierto, entonces, también se había olvidado de cerrarlo. El pseudobrillo blanco de las carpetas de Manila me llamó la atención en la penumbra de la habitación, carpetas confidenciales que se desparramaban por el maletín. Sentí que mis pies daban pasos hacia él, sabiendo que no debían hacerlo pero sin poder resistir la atracción de lo que podría haber dentro. Ya estaba lo suficientemente cerca como para que, si Chris se despertaba, no hubiera excusa para que yo estuviera allí. Me puse en cuclillas, mirando en la oscuridad de aquel maletín, preguntándome si encontraría respuestas a preguntas que no tenía. En el fondo, brillando a la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas esmeriladas, divisé una diminuta tecla cromática etiquetada con el número 3. Vale, Carlos, dije tras una breve escaramuza mental conmigo mismo. Lo único que vas a hacer es ver si la llave encaja. Luego la pondrás en su sitio y te irás a la cama. No hay daño, no hay preguntas. El corazón me dio un vuelco cuando guardé la llave, sintiendo que acababa de robar secretos del gobierno y que la policía iba a derribar la puerta en cualquier momento. Pero ya había llegado hasta aquí. Ahora no había nada que me detuviera. Corriendo con sigilo hacia la puerta, me apresuré a acercarme al telescopio para ver si funcionaba. Lo hizo. Hubo un clic, y luego otro cuando giré el dial de 1 a 2, y finalmente a 3. La tercera muesca costó un poco más de esfuerzo, como si estuviera pegada. O como si no estuviera pensada para ser girada. Apunté el objetivo a una zona clara del cielo con solo unas pocas estrellas lejanas en el camino, solo para darme un poco de espacio para lo que sería capaz de ver a través del ocular ahora. Cuando miré por el ocular, al principio no pude entender lo que estaba viendo. Para mí solo eran manchas abstractas. Pero al ajustar el enfoque, me di cuenta de que ya no estaba mirando al vacío del espacio. Parecía
una especie de desierto. Un desierto gris y arenoso, con grandes dunas y un cielo ambarino que crepitaba con relámpagos lejanos. Y frente a una de las dunas, había dos cosas. No tengo exactamente una palabra para describir cómo era la textura de sus exteriores. Eso es probablemente porque nunca había visto nada que se pareciera a ellos. Lo más parecido que se me ocurre para describirlos es que parecían rocas, con grietas y hendiduras en su piel, pero que de alguna manera seguían siendo flexibles. Sus cuerpos eran altos y afilados, más anchos en la parte inferior, y se separaban en la superior en dos largos apéndices, que se asemejaban graciosamente a las orejas de los conejos. O al menos, habría sido divertido si no me hubiera dado un susto de muerte. Los dos seres flotaban ligeramente por encima de la superficie del duro desierto, y si no lo supiera, diría que estaban conversando entre ellos. No vi ningún rasgo facial, pero parecían moverse ligeramente por turnos, como si intercambiaran palabras. Entonces, bruscamente, se detuvieron. El que estaba más cerca de mí comenzó a girar, y al hacerlo se me presentaron lentamente dos agujeros ardientes en su superficie. Dos ojos blancos y calientes que, a pesar de carecer de rasgos que los acompañen, me hicieron saber al instante que estaban furiosos. Furiosos por haber sido espiados por alguien como yo. Pero espera, eso no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía esta cosa imposiblemente lejana, saber que yo la estaba mirando? La distancia entre nosotros debía ser insondable entonces, y sin embargo, ¿me veía? Sin previo aviso, la cosa más cercana, la que me había visto, comenzó a moverse. Rápido. Hacia mí. La arena de carbón del desierto se convirtió en un frenesí mientras se acercaba más y más, hasta que todo lo que ocupaba mi campo de visión era el gris de su piel. Grité alejándome del ocular, y cayendo de espaldas sobre mi trasero. Mi cabeza giró rápidamente, como si buscara una amenaza. Pero no la había. El patio nevado estaba tan vacío y silencioso como lo había estado toda la noche. Yo seguía aquí, y lo que había visto seguía ahí fuera. Con precaución, volví a mirar por el ocular. Todo seguía siendo gris. Volví a poner el dial en la posición 2, y volví a disfrutar de la tranquilizadora y familiar vista del espacio exterior. Mientras mi ritmo cardíaco volvía a la normalidad, pensé que el frío me debía estar afectando, y que dormir un poco ahora sería mi mejor opción. Estaba seguro de que el tío Chris tendría una buena explicación por la mañana, y eso sería todo. Por mucho que me tranquilice, esa noche no pude conseguir más que un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de una voz desconocida gritando. Después de unos segundos me di cuenta de que era Chris. Nunca le había oído levantar la voz, así que incluso en mi estado de aturdimiento me di cuenta de que algo iba muy mal. Bajé las escaleras, y encontré a Chris y a mis padres de pie en el salón, aparentemente enfrascados en una discusión unilateral. Chris se paseaba de un lado a otro, divagando sobre la falta de algo, y mis padres, que ya llegaban tarde al trabajo, se quedaban mirando ansiosamente el reloj. Solo después de que mi madre consiguiera hablar con él, se calmó un poco. De acuerdo, entiendo que estés molesto, pero ¿podrías describir qué es lo que estamos buscando aquí, para que podamos ayudarte? Ya te lo he dicho 1000 veces, es una llavecita de plata y anoche estaba en mi maletín, y ahora no. ¿Lo entiendes? Sentí que mi corazón se hundía. Maldita sea. No la devolví a su lugar. No tenía sentido ocultárselo. Me sinceré en ese mismo momento. Le dije a Chris que había cogido la llave, y para qué la había utilizado anoche. No esperaba librarme del todo por robarla, pero al menos esperaba que se calmara ahora que sabía dónde estaba. Ocurrió todo lo contrario. Su rostro, ya pálido, se vació de la poca sangre que le quedaba. «Vosotros dos podéis ir a trabajar», ladró hacia mis padres, un comentario inusualmente asertivo por su parte. Sin embargo, ya se les había hecho tarde y probablemente se alegraron de librarse de sus travesuras. Una vez que salieron por la puerta, se volvió para mirarme con sus ojos frenéticos. «Muéstrame exactamente dónde la pusiste». Llevé a Chris al exterior, donde el telescopio seguía en la nieve, con una ligera capa de polvo fresco. Señalé la pequeña llave,
todavía en la ranura donde la había colocado para desbloquear la tercera muesca. Chris se agachó con urgencia, giró de nuevo el dial del 1 al 3 y miró por el ocular. Al cabo de un momento, volvió a mirarme y solo dijo una cosa: «Tienes que irte». Y esa es la historia de cómo mi familia se instaló en una nueva casa moderna de lujo en una propiedad rural aislada. Chris nunca explicó por qué nos había comprado una nueva casa, ni por qué estaba tan lejos de la anterior, pero, por supuesto, mis padres estaban exultantes. Estaban un poco tristes por dejar en el pasado a nuestros viejos amigos del barrio degradado, pero era un pequeño precio a pagar por una vida mejor. Tampoco les conté nunca a mis padres lo que había pasado aquella noche, no quería que se preocuparan por mí. Chris seguía enviándonos algún cheque de vez en cuando, pero ahora que estábamos tan bien gracias a él, ya no necesitábamos mucho de su ayuda. Con el tiempo, dejó de enviarnos nada, dejó de venir a nuestra casa, dejó de comunicarse con nosotros por completo. Nos olvidamos de él, y yo me olvidé de lo que había visto en el telescopio. Mis padres consiguieron trabajos decentes, y al cabo de unos años, me mudé y conseguí mi propia casa. Todo iba bien. Hasta esta mañana. Estaba haciendo el balance del presupuesto de mi nueva casa, mientras las noticias locales de mi ciudad sonaban en la pantalla plana de la misma habitación. Era solo ruido de fondo, en realidad, no estaba prestando mucha atención a lo que sucedía realmente. No hasta que levanté la vista en el momento oportuno, para ver algo que me hizo dar una vuelta de campana. En la pantalla aparecía una fotografía extremadamente granulada, del tipo que solo puede ser de algo muy lejano. Un nivel de lejanía en el espacio exterior. Esto se reafirmó por el fondo negro y los puntos blancos borrosos que dispersan el fondo de la foto, pero lo que me llamó la atención fue el borrón oscuro y grisáceo en el centro de la fotografía. No debería significar nada para mí, y sin embargo, lo hizo. Porque esta mancha en particular, tenía una forma larga y cónica. Y terminaba en lo que parecían largas orejas de conejo. De repente, todo lo que había sucedido esa noche volvió a mí, y ahora necesitaba desesperadamente conocer el contexto de esta imagen, buscando a tientas el mando a distancia y subiendo el volumen. Los astrónomos han detectado recientemente este trozo de escombro, mientras entraba rápidamente en nuestro sistema solar ayer por la mañana. Aunque su forma inusual puede despertar el interés de algunos, se nos dice que no es motivo de alarma, ya que docenas de meteoritos y otros pequeños desechos espaciales pasan por el planeta Tierra cada año. La reciente lluvia de meteoritos del pasado fin de semana debería ser una prueba de ello, por supuesto. Los sonidos de la televisión no significaban nada para mí, ya que eran sustituidos por el martilleo del miedo en mis oídos. Quería llamar a Chris, a alguien que lo entendiera, pero me di cuenta de que no tenía su número desde hacía años. No sé con quién más puedo hablar de esto, pero sí sé una cosa. Esos escombros no van a pasar simplemente por el planeta Tierra. Después de que os hablara del telescopio de mi tío y de lo que vi a través de él, y que me persigue hasta el día de hoy, muchos de ustedes expresaron interés en saber lo que sucedió a continuación. En aquel momento, tenía cosas más importantes de las que preocuparme que describir sobre mi propia muerte, como evitar que esa muerte ocurriera en primer lugar. Pero después de los acontecimientos de las últimas 24 horas, y ahora que estoy en condiciones de publicarlos, siento que es mi deber compartirlos con ustedes. Permítanme que empiece por volver al punto justo después de escuchar la noticia de los desechos espaciales en la televisión. Me pasé la mayor parte de los minutos inmediatamente posteriores, dando vueltas por mi salón, devanándome los sesos para saber qué demonios se suponía que debía hacer alguien en esta situación. No podía llamar a mis padres, ya que probablemente pensarían que se trataba de una broma y colgarían. Si informaba al 911 de que un alienígena se acercaba rápidamente a mi ubicación, lo más probable es que me metieran en un psiquiátrico, y por supuesto, mi tío estaba descartado. Llamar a mi condición un ataque de pánico habría sido un eufemismo. Estaba a punto de refugiarme en mi sótano inacabado y esperar lo mejor, cuando llamaron a la puerta. Resulta que, después de todo, no necesitaba llamar a nadie. No había visto a Chris durante casi 6 años, y sin embargo, reconocí al instante al hombre que estaba frente a mi casa. Estaba más calvo, su barba incipiente era más desaliñada,
Su postura era más desgarbada y sus ojos estaban ocultos por sombras opacas, pero seguía siendo el mismo hombre alto y de hombros anchos que siempre había conocido. «Hola, tío». Las palabras se tropezaron al salir de mi boca con alivio y confusión a la vez. «¿Cómo has encontrado dónde vivo?» «Probablemente ya sabes por qué estoy aquí», respondió Chris, con la voz ronca y desgastada. «Así que creo que lo mejor para los dos es que nos saltemos las formalidades y nos larguemos de aquí». El hombre hizo una pausa para mirar su costoso reloj. «Demonios. Ahora está pasando por el cinturón de asteroides. Solo nos quedan unas horas». ¿Debo hacer la maleta? Volví a mirar a mi casa con incertidumbre, la televisión encendida, el papeleo esparcido por la mesa de centro. Todavía estaba en un estado de incredulidad de que algo de esto estaba sucediendo. ¿Quieres morir porque has tardado demasiado en elegir tu ropa interior? Al coche, ahora. Chris parecía mucho más áspero ahora de lo que lo había visto en el pasado. Me hizo preguntarme qué había estado haciendo desde que perdimos el contacto, y cómo le había cambiado. En ese momento, sin embargo, hacer lo que decía y no cuestionar por qué lo decía era mi mejor opción. Mi única opción, en realidad. De acuerdo, déjame apagar el televisor. No hay tiempo. Chris me agarró del brazo. A pesar de sus evidentes signos de envejecimiento, seguía siendo tan fuerte como siempre, y me arrastró hasta el asiento delantero de su coche, antes de que pudiera cerrar la puerta. Varios de mis vecinos estaban cortando el césped o regando, y miraron con extrañeza al hombre que me metía en su vehículo. Les dediqué una sonrisa agradable, solo para disipar cualquier preocupación o impulso de llamar a la policía que pudieran tener. Estaba claro que no necesitaba que nada más viniera a por mí. Chris condujo como un loco por las calles sinuosas, y solo cuando entró en la interestatal y nuestros alrededores se convirtieron en tierras de cultivo vacías, me sentí lo suficientemente seguro como para dejar de agarrarme a mi asiento, y decirle algo al tipo que acababa de secuestrarme. Así que, suponía que me lo dirías, pero, ¿quieres darme alguna información sobre la cosa? Tras un momento de silencio, pensé que quizás Chris no me había oído o no sabía a qué me refería con la palabra cosa. Estuve a punto de aclararlo, pero la aparición de un largo y desgarrado suspiro en la boca del hombre, me indicó que sabía exactamente a qué me refería, y que claramente no disfrutaba hablando de ello. Un pequeño y desconocido planeta terrestre que orbita una estrella a unos 500 años luz de la Tierra. Ese es su punto de origen. Como probablemente te hayas dado cuenta, lleva 6 años persiguiéndote, lo que significa que en su velocidad máxima ha sido capaz de superar ampliamente la velocidad de la luz. Sin embargo, como cualquier objeto en movimiento, necesita reducir la velocidad cuando se acerca a su destino. Lo que significa que redujo su velocidad exponencialmente en el momento en que entró en nuestro sistema. Por supuesto, eso nos da un poco de tiempo para llevarte a un lugar seguro, pero no mucho. Y es menos tiempo por cada segundo que paso explicándote esto. Por el bien de mi propia vida, respeté la petición de Chris, no le pregunté nada más durante el trayecto y ni siquiera intenté encender la radio. En su lugar, observé el cielo sin nubes por la ventana, preguntándome si el ente estaría en algún lugar, por encima de la órbita de la Tierra ahora mismo. Después de lo que parecieron horas de tierras de cultivo desiertas, Chris giró por un pequeño camino rural, y luego por un camino de grava aún más pequeño, y finalmente se acercó a lo que parecía más una prisión que algo relacionado con la NASA. Un edificio de hormigón austero, sin marcas, sin ventanas, rodeado por una valla de alambre de espino. Quería desesperadamente preguntar qué era aquel lugar, pero permanecí en silencio hasta que detuvo el coche frente a las instalaciones, y se volvió hacia mí para hablar. Carlos, fui descuidado. Lo admito ahora. No debí haberte dado algo que ni siquiera a mí se me confiaba. Para empezar, es mi culpa que estés en este lío. Lo siento. Me quedé atónito por un breve momento, tanto porque él era capaz de disculparse por ser un tío tan raro, como porque elegiría hacerlo ahora, antes de formular rápidamente mi propia respuesta. Está bien. De todos modos, en parte es culpa mía. Fui un niño estúpido y no debí haber robado tu llave. De cualquier manera, te perdono.
Bien. Ahora salgamos de este coche. Corrimos por la grava y llegamos a la entrada del recinto, custodiada por lo que parecían ser 2 soldados armados. ¿Desde cuándo la NASA necesita guardias? Lo que sucedió a continuación está borroso en mi memoria, pero sé que pasamos corriendo entre muchos guardias armados y personas con batas blancas, y maquinaria desconocida, antes de entrar en un ascensor y bajar durante lo que me pareció una eternidad. Aunque volvimos a estar solos en dicho ascensor, me abstuve de hablar. ¿Qué debía decir en ese momento? Afortunadamente, cuando las puertas finalmente se abrieron, había alguien esperando para romper el silencio. Un hombre corpulento y con gafas, con una de esas batas blancas, se encontraba en el largo y oscuro túnel de hormigón por el que salimos. Cuando nos vio se le iluminó la cara. Christopher. Hacía tanto tiempo que no te veía. Se acercó a mi tío, dándole un entusiasta apretón de manos que solo fue devuelto a medias, antes de agarrar mi propia mano. Tú debes ser Carlos. Puedes llamarme Dr. Roth. He oído hablar mucho de ti. Ah, eso es bueno, supongo. Forcé una sonrisa por cortesía común, mi mano dolía por su agarre mortal. Hemos estado rastreando tu ubicación durante los últimos 6 años, Carlos. Explicó Chris. No de una manera espeluznante, todavía te dimos tu privacidad. Solo necesitábamos saber dónde estabas para poder ponerte a salvo cuando llegara el momento. El búnker en el que estás fue diseñado por el propio Dr. Roth, y debería ser capaz de resistir la presencia de todos y cada uno de los seres extraterrestres. El Dr. Roth asintió admirado de sí mismo. Así es. No hay manera de que Bunnicula se enfrente al ingenio humano. ¿Bunnicula? Vi a Chris poner los ojos en blanco. Es su apodo para la cosa. No le hagas caso, siempre se le ocurren tonterías como esa. Bueno, es curioso, señalé, haciendo un intento figurado de inyectar algo de humor en la conversación. Ya estás a salvo, pero todavía tenemos un poco de tiempo antes de que Bunnicula nos haga una visita. Mientras tanto, hay algo que me gustaría mostrarte. Vamos. Hizo una seña para que nos adentráramos en el túnel. Miré a Chris, que asintió a regañadientes, y ambos empezamos a seguir al doctor hacia el búnker. Para un búnker, parecía durar mucho más de lo necesario, especialmente si solo estaba destinado a proteger a una persona. Parecía una planta nueva del recinto, con varias puertas en las paredes curvas y metálicas, que conducían a Dios sabe qué. Por fin, el Dr. Roth se detuvo frente a una puerta en particular, al final del túnel, y se volvió hacia nosotros. Debo mencionar que todo lo que han visto aquí es altamente confidencial. Ni el personal de alto nivel de la NASA lo sabe. Así que voy a tener que coger tu teléfono y hacerte prometer que no filtrarás nada de esto a nadie. Por supuesto, respondí entregándole mi teléfono. Era un pequeño sacrificio a cambio de estar en un lugar donde, Bunnicula, no pudiera atraparme. El médico me sonrió amablemente mientras se guardaba el aparato en el bolsillo. Tus padres también han sido notificados de tu ausencia, por supuesto. Se les ha dicho que estás en un viaje de negocios lejano para limitar cualquier posibilidad de que intenten contactar. Ahora, sin más preámbulos. El Dr. Roth introdujo un código en la puerta metálica y ésta se abrió con un fuerte chirrido que resonó en el túnel. Agitó el brazo en señal de bienvenida, haciéndonos pasar, antes de seguir su ejemplo y cerrar la puerta tras de sí. La sala del fondo tenía un techo extrañamente alto, que parecía extenderse mucho más allá del búnker, superando los límites de lo que podría protegerme. Pero eso no me preocupó, porque mi atención se centró en lo que ocupaba todo ese espacio. Apiladas hasta el techo había docenas y docenas de cajas de cartón. ¿Qué hay en ellas? Me pregunté en voz alta, mi voz resonó en toda la cámara. El Dr. Roth pasó por delante de mí, hasta llegar a la base de la montaña de cartón, alcanzando una de las cajas que estaba sola en el suelo. Con una fuerza sorprendente, arrancó las solapas del cartón hasta que el contenido de la caja destruida quedó totalmente expuesto. ¿Te resulta familiar? Mis ojos se abrieron de par en par, al reconocerlo. Estaba desmontado, pero aún reconocía las partes del telescopio. Bueno, no el telescopio, sino el mismo modelo.
Una réplica exacta del que me había regalado Chris, hacía tantos años. ¿Podrían todas las cajas de esta habitación contener realmente uno? Chris se adentró más en la habitación detrás de mí, con las manos metidas en los bolsillos. El Dr. Roth fue mi socio durante muchos años. Trabajamos juntos en el diseño de un telescopio capaz de observar de cerca mundos situados a muchos años luz del nuestro. Principalmente, me ocupé de la fabricación de componentes, pero Roth es el verdadero cerebro detrás del proyecto. De hecho, es la única persona que sabe realmente cómo funciona. Así es. Coincidió el Dr. Roth. No existen otros telescopios como estos, fuera de esta sala. Seguí mirando las alturas vertiginosas de las cajas apiladas. Pero, no lo entiendo, ¿por qué seguiste haciendo tantos más? ¿No era el primero demasiado peligroso para tenerlo cerca? Me he estado preguntando lo mismo durante años. Oí a Chris murmurar en voz baja. El Dr. Roth volvió a caminar hacia mí, hasta situarse directamente a mi lado, girando su cabeza hacia el techo para reflejar la mía. Oh, bueno, la respuesta a eso es muy sencilla, Carlos. Verás, tu tío pensó que tu experiencia con el telescopio era una señal de que debíamos abandonar el proyecto por completo. Yo, en cambio, lo vi como lo que realmente era. Una oportunidad increíble. Habíamos estado observando la superficie de ese planeta mucho antes de que tu tío te diera ese telescopio, pero tú fuiste el primero en observar su vida nativa. ¿Qué gran coincidencia fue esa? Supongo que fui bastante afortunado, admití, reteniendo el hecho de que deseaba no haber visto nunca esa vida nativa. La suerte no existe. Se rió el Dr. Roth. Esto es el futuro. El futuro de la humanidad. Seguro que has oído el dicho de que el ataque es la mejor defensa. Pues bien, eso se aplica tanto en nuestro mundo, como fuera de él. Ahora que por fin podemos observar las amenazas a distancia, la humanidad tiene la ventaja de anticiparse a los ataques antes de que se produzcan. Por fin podemos tomar el universo como nuestro legítimo dominio, y destruir cualquier fuerza contraria que se interponga en nuestro camino. ¿Ataques? Mi ceño se frunció, dándome cuenta de que lo que decía el Dr. Roth empezaba a no tener sentido. Pero la criatura que vi, me quiere atacar a mí, no al planeta. ¿No es la única razón por la que está aquí? Antes de que el doctor pudiera responder, un estruendo resonante sonó desde arriba y pareció sacudir todos los cimientos del complejo. Las luces fluorescentes amarillas parpadearon, pequeños trozos de yeso y hormigón cayeron del techo, y juré que podía oír gritos lejanos. Por el rabillo del ojo, vi a Chris mirar a tientas su reloj, comprobando algo que no podía ver desde este ángulo. Cuando volvió a levantar la vista, la presencia desconocida del terror crudo estaba en sus ojos. «Mierda, está aquí, carajo. Roth, tenemos que volver al búnker, ahora». El Dr. Roth no se movió. «Roth, venga». Chris gritó exasperado antes de correr hacia la puerta e intentar abrirla de un tirón. No hubo suerte. Estaba cerrada y estábamos en el lado equivocado. Mi corazón empezó a acelerarse al darme cuenta de que estábamos en un atrio, un entorno perfecto para que algo se estrellara desde varios niveles superiores. ¿El Dr. Roth había planeado esto? ¿Por qué querría que esa cosa nos encontrara, que estuviera en la misma habitación que nosotros? Empecé a oírlo. Un sonido que todavía me hiela la sangre cuando lo pienso. El sonido de múltiples capas de acero y hormigón, siendo aplastadas hasta convertirse en polvo, mientras una fuerza inimaginable forjaba su camino directamente, hacia donde estábamos parados. Se dirigía directamente hacia mí. «Carlos, ayúdame a abrir la puerta». Oí gritar a Chris en un último acto de desesperación. Corrí a ayudarle, preparándome para darlo todo, y divisando la cara del Dr. Roth mientras lo hacía. Llevaba una sonrisa enfermiza. Nunca llegué a la puerta. La capa superior del techo fue penetrada al instante, enviando ondas de choque a través de la cámara y haciéndome perder el equilibrio. Pude ver como algo, una mancha enorme pero lo suficientemente rápida como para parecer casi elegante, se disparaba hacia el suelo. La torre de telescopios se derrumbó, y los cristales volaron por todas partes.
Levanté el brazo para protegerme, y cuando cesó el bombardeo, lo bajé con cautela ante la visión que esperaba no ver nunca. Estaba aquí. Medía unos 3 metros de altura y su piel de piedra se agitaba, con una sustancia parecida al vapor que irradiaba de su cuerpo. Planeaba justo por encima del montón de cristal y metal derrumbado, con sus orejas de conejo moviéndose, observándonos como yo lo había hecho. Luego, bruscamente, se lanzó el resto del camino hacia el suelo, rompiendo los telescopios ya destrozados en pedazos más pequeños. Volvió a levantarse para repetir el proceso, para seguir destrozando los telescopios, para lanzar su cuerpo contra el suelo una y otra vez, hasta que se aseguró de que no quedara ni uno solo intacto, hasta que todos y cada uno de los fragmentos de cristal se convirtieran en polvo. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos allí sentados observándolo, pero sí recuerdo el temor que flotaba en el aire cuando finalmente se detuvo, y siguió mirándonos fijamente. Fascinante. Oí que el Dr. Roth murmuraba por detrás de mí. Estaba apuntando al objeto que lo había observado, pero todo el tiempo ese objeto era el propio telescopio. No importa. Siempre puedo hacer más. Miré a Chris, la incredulidad en su rostro era desalentadora. Ni siquiera él sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo ahora no había sido parte del plan. Hicimos contacto visual brevemente, y creo que ver que todavía estaba vivo, fue suficiente para sacarlo de su estupor. «Rod, loco bastardo», gritó mi tío. «¿Qué demonios estás tratando de hacer?» Rod se dio la vuelta, con un rostro y una voz inquietantemente tranquila a pesar de la presencia de un ser de otro mundo justo delante de él. Solo estoy probando, Christopher. Ese es el trabajo que siempre hemos hecho aquí. Esto es simplemente una prueba más. Si vamos a ser testigos del comportamiento de esta criatura en un entorno sin restricciones, vamos a entenderla mejor. Si queremos entenderla mejor, debemos destruirla mejor. La destrucción es el único camino hacia el verdadero progreso, y siempre requiere un poco de sacrificio. Sacrificio. Estaba hablando de mí. Mi tío aún parecía furioso, pero me di cuenta de que estaba cansado. Había estado trabajando sin descanso para preparar este lugar para mí, y ahora que se había echado a perder, era como si su propósito se hubiera perdido. Cuando se incorporó y volvió a hablar, lo hizo en un gruñido bajo y jadeante, como un depredador agotado. «Este plan tuyo, Rod, ¿incluye encerrarte con el sacrificio? Porque a menos que esa cosa te permita salir de aquí, eso es exactamente lo que has hecho». El Dr. Roth se rió, con un sonido escalofriante y maníaco. Claro que puedo irme. Solo tengo que esperar el momento adecuado. Ahora que ha destruido todas las cosas con el poder de verlo, va a destruir la cosa que lo vio en primer lugar. Puedes irte conmigo también, Christopher, mientras está distraído con lo que realmente está aquí. El Dr. Roth se dio la vuelta para enfrentarse a la criatura, y aún no sé por qué, pero lo que hizo a continuación me perturbó profundamente. Empezó a hablarle, con los brazos extendidos hacia afuera, agitándose como un loco. ¿Por qué no cedes a tus impulsos primarios inferiores? Termina tu cacería. Destruye al que has venido a buscar. Destrúyelo. Para que podamos destruirte a ti. La criatura seguía mirando fijamente, con sus ojos blancos e incandescentes clavados en cada uno de nosotros, juzgando con una furia sin palabras. Me miró a mí, al tío Chris, y de nuevo al doctor, con su cuerpo girando solo ligeramente cada vez, flotando justo por encima del suelo con una quietud casi imperceptible. Luego, con un rápido movimiento, descendió sobre el médico y lo absorbió en su ser. Chris y yo gritamos alarmados, cuando la vida del médico terminó con un grito ahogado que se disolvió en el silencio. Mis piernas se volvieron gelatinosas, incapaces de sostener mi cuerpo tembloroso mientras caía de rodillas. Me sentí como una presa acorralada, petrificada, incapaz de escapar, mientras la criatura comenzaba a acercarse lentamente. Estaba seguro de que yo era el siguiente, de que yo, y quizá también Chris, estábamos a punto de correr la misma suerte que el doctor. Se detuvo,
a pocos metros de mí, e inclinó su cuerpo levitante hacia abajo, de modo que sus ojos blancos y radiantes quedaron a la altura de los míos. Nos miramos fijamente el uno al otro. Y de alguna manera podía decir que lo sabía, que sabía que yo nunca había sido la verdadera amenaza. Todo lo que quería era existir en su mundo sin interferencias, y a través de alguna clarividencia desconocida, se había dado cuenta de que el Dr. Roth desafiaba esa existencia. Con la desaparición del Doctor y de todas sus creaciones, había desaparecido cualquier posibilidad de ser observado, de ser un objetivo, de ser aniquilado innecesariamente por una fuerza demasiado agresiva. La criatura se sentía segura ahora, y eso era todo lo que siempre había querido. Retrocedió, dejándome sin aliento en el suelo, con la piel todavía perforada por los fragmentos de cristal que había esparcidos por la habitación. Volvió a flotar hacia el centro de la cámara hasta situarse justo debajo del agujero por el que había salido, y entonces, con una velocidad inimaginable pero silenciosa, salió disparado hacia la nada. Se ha ido. Han pasado unas 6 horas desde que ocurrió todo esto. Chris y yo nos curamos los cortes, y me llevó de vuelta a mi casa. Prometí que no publicaría ninguna información sobre el complejo en internet, y sé que si lo ve alguien del departamento de Chris, sea lo que sea eso, puede que lo quiten. Pero sé que no me pasará nada. No sé cuándo volveré a ver a Chris. Pero sé que si él está dispuesto a protegerme de los extraterrestres y los científicos locos, unos cuantos sicarios del gobierno no deberían ser un problema. Lo último que me dijo Chris antes de marcharse fue que, aparte de un enorme agujero en las instalaciones de la NASA, no quedaba ninguna prueba de que la criatura hubiera estado en la Tierra. Había sido tan rápido que ni siquiera había pruebas de que hubiera entrado en la atmósfera. Si soy honesto, eso es probablemente lo mejor. Y no solo porque no quiero salir en las noticias. Si hay algo que he aprendido es que hay algunas cosas en este universo que simplemente quieren que se las deje a su aire, y mientras las dejes estar, no te harán daño a ti ni a tu mundo. Pero si decides interferir, estás advertido.